A veces un abrazo sincero dice lo que 1000 palabras no pueden. El cuerpo guarda lo que la mente calla. Y para muchas personas, el amor no entra por el oído, entra por la piel. Un abrazo en el momento justo, una caricia al pasar, un apretón de manos que dice estoy contigo. No son gestos vacíos, son anclas emocionales. Son la forma más simple y más profunda de decir te amo, te veo, estoy aquí. Cuando el contacto físico es tu lenguaje, la distancia duele más que las palabras. No es que seas más frágil o más necesitado, es que tu alma habla a través de la piel. Y no hablamos solo de intimidad física, hablamos de presencia, de conexión real, tangible, de esos pequeños gestos que nutren el corazón cuando las palabras no alcanzan. Hoy cerramos este viaje con el quinto lenguaje del amor, el contacto físico. Un lenguaje silencioso pero poderoso, que atraviesa el miedo, la distancia y el tiempo. Porque a veces, un abrazo puede ser el puente que salva a alguien de sí mismo. Aquí empieza una conversación sobre cómo tocar el alma, tocando el cuerpo con amor y respeto. Empezamos. Hola, ¿cómo están? Los abrazos, los besos, los cariños, que te toquen, que te apapachen. ¿Eso te hace sentir bien? ¿Eso te gusta? O puede ser que eso te moleste, te hace sentir desagradable, incómodo. El día de hoy vamos a hablarles sobre un quinto lenguaje del amor que es el contacto físico. Para quienes tienen este lenguaje de amor, la importancia de saber identificarlo y cuando estás en pareja con alguien que tal vez no es su lenguaje de amor, ¿qué es lo que podemos hacer? Bienvenido, Alberto, a esta nueva sesión y muchísimas gracias por compartir. ¿Cómo estás con este interesante tema? Hola, hola, sí, bien, pues aquí alegre, con ya cerrando este ciclo de los 5 lenguajes del amor, de este libro tan interesante, de este tema tan bonito que realmente nos sirve. Tú lo dijiste en el video pasado, no solo en nuestra relación personal privada, sino también en lo social, con nuestros jefes, en el trabajo, con nuestros amigos. Entonces, de verdad que tienen que sacarle mucho trabajo y hoy vamos a hablar del quinto y último lenguaje del amor. Y bueno, es mi lenguaje del amor, Alita, tengo que confesarlo, así es que me encanta hablar sobre ese tema. Vamos a ver qué sale. Y bueno, empecemos. Danos una explicación, la descripción de este. Ya empezaste con los abrazos, pero ¿qué nos dice el autor al respecto? Mira, el autor también comienza en esta parte del lenguaje del amor a que debemos de ser, a observar precisamente Ujú. cuando tú identificas que no es el lenguaje de amor de tu pareja, si no hubo algo traumático por ese contacto, porque todos nos gusta el contacto, desde bebecitos nos gustan que nos abracen, desde bebecitos que nos carguen, que nos den besos, los bebés tú sabes que entonces es algo muy natural, muy, muy, muy natural el contacto físico. Por lo tanto, si en la persona ya adulta tú observas que rechaza el que te toquen, quiere decir que más bien hubo algo muy desagradable para que la persona no pueda hacer su lenguaje del amor. Porque aunque no sea el lenguaje del amor principal, es un acercamiento a todos, a tus papás, incluso cuando ves, bueno, depende de, claro, de la empatía que tú tienes con tus jefes, con tus amigos, abrazas, es algo que es muy, muy natural. Ujú. Claro, también hay que verlo por culturas. Hay ciertas culturas en donde ni siquiera la mano se dan. Tiene que ver mucho la parte cultural. Tal vez no hubo algo traumático, pero la parte cultural sí. Pero en la gran mayoría de las culturas, el contacto físico es algo importante, es algo muy aceptable, es una demostración de un cariño, también una demostración de un respeto. eh, y exactamente algo muy importante con lo que comienza él es, observa primero si no hubo algo traumático, porque si no, aunque tú lo intentes y aunque tú quieras calmar a la persona con un abrazo, si para la persona hubo algo que lo dañó mucho, va a ser como un poquito peor el que tú lo intentes y se necesita primero resolver. Y bueno, obvio que si para ti es tu principal lenguaje de amor, hacerle comprender a la persona que necesitas ese abrazo, que te gusta estar acurrucado, que te gusta que lleguen y te besen, que lleguen por atrás y te den ese abrazo, una caricia. Es algo que sí se siente y lo platicamos el otro día, creo que te lo comentaba en alguna de las grabaciones, que incluso está demostrado científicamente
cómo tú empiezas a generar esta dopamina en un abrazo, el sentir, creo que son 20 segundos de abrazo o 6 segundos de un beso, es lo que te hace tus hormonas revolucionar y te hace sentir bien y aceptado por la persona con quien estás. Entonces hay ejercicios incluso para esto, que tengas que dar 10 abrazos o 4 abrazos mínimos al día, porque precisamente hace que el cuerpo esté sintiendo su dopamina y nosotros teníamos una compañera en un trabajo donde estábamos, no sé si te tocó a ti en la pastelería precisamente, había una chica de producción que subía y a todo el mundo le daba abrazos. Y decías que estos son los abrazos que debemos de dar todo el día. Y lo sentías muy bien, la verdad, muy sincero. Entonces te preguntas, bueno, ¿por qué nos desacostumbramos a dar abrazos? Y por ejemplo, yo te confieso algo, para mí mis suegros son maravillosos, maravillosos de verdad, pero ellos nunca dan un abrazo, ni siquiera en cumpleaños, para saludarte, es simplemente el beso, la mano y ya. Y se me hace tan raro, para mí es muy, muy, muy raro, que son excelentes personas, pero no saben dar un abrazo. Sin embargo, mi pareja sí, somos muéganos, los dos nuestro lenguaje de amor es el contacto físico, pero bueno, ahí también vemos tal vez esa necesidad que tuvimos de pequeños, por eso ahora nos gusta mucho. Ese es de parte de mi experiencia y lo que ahorita les puedo compartir en cuanto a este lenguaje de amor. ¿Cuál es tu opinión, Alberto, en esta ocasión? Sí, fíjate que tal cual, yo estoy de acuerdo contigo que son vivencias de la infancia o algo que nosotros experimentamos anteriormente. Porque claro, como tú dices, puede ser una escasez, sí, o puede ser que como éramos antes, por ejemplo, yo recuerdo que yo tuve un accidente, entonces mucha gente estaba siempre atento mío, o sea, me estaban tocando en el hospital o en los cuidados, siempre yo tenía a alguien que siempre me estaba tocando, ¿no? Entonces, cuando yo nazco, digo, cuando yo crezco, puede ser que se queda eso y independientemente, a mí me gusta que me abracen, me gusta sentir la mano calientita o los besos, por ejemplo, a mí me gusta mucho eso. Y, y tienes razón que hay, o sea, en mi vida, en mi experiencia, me ha tocado a varias personas o novias mi esposa también, que no es así. O sea, que ya, ok, puede ser un beso, o sea, rápido un beso y es como ya el símbolo, ¿no? Ya está. Y tú dices, bueno, ¿no? O sea, que a ver, sí, pero podría ser otro abrazo. Porque fíjate que te puede ser también cultural, puede ser por lo que estás diciendo, no lo sé. Porque a mí, por ejemplo, si se me habían dicho antes, no, pero si tú quieres un abrazo, ven y dame un abrazo, que yo no tengo problema. Pero no es lo mismo, porque tu lenguaje del amor sí es el contacto físico, pero tú no lo buscas. O sea, el lenguaje del amor es que alguien te dé ese amor de esa manera. O sea, es como que, no sé si lo entiendo. O sea, a pesar de que a mí me gusten los abrazos y los besos, y claro, yo puedo ir a buscarlos, ¿no? Y ya, si yo quiero un beso, voy y lo busco, y si quiero un abrazo, voy y lo busco, pero no es lo mismo, porque lo que a mí me gustaría es que me demostraran ese amor hacia mí, o sea, recíproco, espontáneo. Entonces, que vengan y me abracen, como tú dices, 10 minutos, que me den un beso de 6 segundos y que me agarren la mano, estar así. Y yo sí, si podemos dormir encima, mejor, pero hay mucha gente que no. ¿No? Entonces, ahí lo noto, por ejemplo, conmigo. Ahí yo me aprovecho y entonces la agarro y la apapacho y la agarro de los besos porque, bueno, pues es mi hijo y esto está chiquito, entonces aprovechas, ¿no? Porque dices, a ver, aquí. Y entonces él, cuando ya lo abrazas y lo tienes ahí, pues también te abraza. Entonces es como un amor natural, está, o sea, virgen, o sea, él lo siente, entonces él te lo da de regreso. Pero a lo que vemos en las parejas, ya en una pareja sí tenemos que como darle señales o decirle, no, mira, es que quiero que tú me des, ¿no? ¿Y cómo es eso? ¿Y cómo te gustaría que te lo dieran? Pero sin embargo, depende mucho lo que tú dijiste de la persona y de sus vivencias antiguas, de lo que experimentó en el pasado. Y ahí es el trabajo de ella reconocer cuál es tu lenguaje del amor y empezar a trabajar de ello para que funcione. Entonces, no lo sé cómo es contigo porque es interesante esa constelación porque
Por ejemplo, a la mamá de mi esposa sí le gustan los abrazos, pero a mi esposa igual no tanto, o sea, el contacto físico es como que, no, ya déjame, ¿no? También puede ser por la etapa, que ya está en la menopausia, entonces puede ser que también dice, "Ah, no, no, por favor, porque me siento que mi espacio", y entonces puede ser también esos cambios que está pasando. Am, no lo sé, no lo sé. ¿Tú qué dices ahorita que estás pasando también por esa etapa? ¿Es normal o no importa? Al contrario, sí, venga, si es tu lenguaje del amor, no importa en qué en fase estés, quieres ese abrazo, ese cariño, ese calor. No importa en la fase en la que estás, si es tu lenguaje de amor, lo vas a querer. Incluso yo creo que en las parejas, cuando estás enojado y cuando quieres una reconciliación, creo que lo primero que quieres es abrazar a la Mm. persona, acurrucarte a la persona. Entonces, aún estando enojado, sientes y quieres, claro, es tu primer lenguaje, a lo mejor cuando rechazas, no, ay, no quiero que me toque o algo así, pero después sí es tu lenguaje y dices, un abrazo ya para mí ya sería estamos bien, ¿sabes? Entonces, creo que más es cultural, sin embargo, como tú lo comentas, para mí también es como muy chistoso, sí, que entre ellos, familia, no hay tanto contacto físico así, pero tal vez entre los primos, entre los tíos, entonces no sé qué tenga que ver exactamente esta parte del contacto. Aquí sí creo que no tengo una ciencia para explicar tanto el por qué unos sí, por qué unos no. Sin embargo, lo que sí está comprobado, y tal vez tú puedas hacer ese experimento, es el del abrazo, así como, a ver, ven, dame un abrazo, quédate ahí. Y nosotros lo hemos experimentado y decir, ay, quédate ahí y de verdad te cambia el momento, de verdad, que tú lo dices, ¿no? Te quedas con tu hijo, pero te cambia el momento de estar abrazado, no sé. Y ahorita a lo mejor me pongo un poquito sentimental, pero incluso hasta tú, cuando te imaginas abrazando a tu mamá, es como, ay, te cambia el momento, abrazas a tu papá y es como, ese simple momento ya te cambia muchísimo. Entonces creo que sí el contacto físico es importante, incluso para los bebés, cuando están en situaciones difíciles, ¿qué es lo que hacen? Lo llevan al pecho de mamá o al pecho de papá porque se necesita el contacto físico. Entonces, creo que es un lenguaje de amor que necesita ser desarrollado. Sí. Si no es tu lenguaje de amor principal, ese sí desarrollalo. Ese sí se necesita que se libere, ¿sabes? Vuelvo al punto, no tengo una solución científica, pero creo que sí es un lenguaje de amor que sí se debe de tener siempre que le des la mano a alguien, que saludes a alguien. Creo que el miedo al contacto físico debería de eliminarse. Ese es mi punto de vista. Sí, fíjate que hablando de lo cultural, ponte a pensar, nosotros que estamos viviendo en Europa, cómo en Latinoamérica ese contacto hace que la gente sea más feliz. O sea, son más cálidos, lo que nos dicen, ¿no? Ustedes los latinos son muy cálidos, abrazan a cualquiera, nos tocamos, entre hombres también, ¿no? Nos tocamos ahí, o sea, es como que muy normal para nosotros. Y si tú ves la cultura, los latinos somos más, más felices, o sea, ¿no? En general, o sea, tú los ves y como tú dices, estamos más sonrientes. A pesar de que tenemos nuestros problemas y que lo abrazas y luego ya después lo odias al ratito, pero no pasa nada, o sea, me refiero a que ir soltando ese del contacto físico sí se nota. Y por ejemplo, aquí en Europa, o bueno, tú lo acabas de decir ahí, donde estás y yo aquí en Alemania, sí se nota en la calle, por ejemplo, eh, que como que la gente pone su... A mí me han pasado cosas incómodas en el que, ahora que quieres abrazar a hombres, ¿no? Que quieres abrazar a hombres, y entonces sientes como esa barrera, ¡pum! Frío, o sea, fuerte. Tú dices, ok. A pesar de que ya te conoces, a pesar de que entonces dices tú, ok, que tienes que ir jugando como que con quién sí, con quién no. Y no quiero perder eso, porque a pesar de que está la barrera, pero dices, no quiero perder eso porque es natural de nosotros.
pero sí puede ser algo cultural y también lo veo que sí influye lo que tú dijiste, la dopamina, la felicidad, el que tú estés tranquilo, el que lo necesitas, ¿no? Em, no lo sé, sí, 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 sí es interesante y para mí, porque es mi lenguaje el amor, yo siento que es uno de los más importantes en los 5 lenguajes del amor, porque todos los necesitan, o sea, todos lo tenemos, a pesar de que hay otro lenguaje que es prioritario, pero este está sí o sí, porque besamos a la pareja, porque le agarramos la mano, porque la abrazamos, porque tenemos intimidad, o sea, esto es un lenguaje que está en las parejas. Y si no lo sabes desarrollar bien, aunque no sea tu primero, sí puede, pienso que es un factor muy importante entre el éxito de una relación o no. Ese es mi punto de vista. Sí es, así es que creo que nos quedaría de tarea porque me gustaría muchísimo que de una manera, como te digo, sí he visto videos, leído libros en donde te dicen el contacto físico, la maravilla que hace el contacto físico desde los bebés, los adultos, todo esto que aporta el contacto físico, te sientes recibido, incluso, por ejemplo, en nosotros en ejercicios de, ¿cómo se puede decir?, de merecimiento, desde el merecimiento, haces ejercicios de visualizaciones o de regresiones al momento del nacimiento. Y en el momento del nacimiento, independientemente de que naciste de manera natural o de manera de cesárea, en la visualización de sí o sí, te dicen, naces y siente cómo te llevan a los brazos de papá, siéntete recibido por los brazos de mamá, ¿sabes? Entonces, esa parte de ese contacto es súper importante desde ese nacimiento. Y, y vuelvo al punto, tengo solamente esta información que sé que es maravilloso y que sí creo también que se debería de desarrollar. Desconozco por qué en algunas culturas está tan vetado este contacto físico. No sé si por el respeto, para ellos se puede llamar respeto, puede ser, pero, pero sí sería súper interesante porque creo que definitivamente estoy de acuerdo contigo, es de las partes más importantes. Creo que tocarle la mano a tu esposo, a tu esposa, abrazarlo seguido todos los días, así como a los niños, te da, sí se siente, sí es algo súper bonito. Entonces, ojalá que podamos encontrar estos tips o estas herramientas para que todas las personas aprendamos más a estar en contacto físico, a perder ese miedo de estar en contacto físico. No sé si de verdad es un miedo, un trauma muy, muy fuerte. Bueno, obvio, a quienes pasan por situaciones tal vez de una violación, tal vez de un maltrato físico, ya el hecho de que alguien te toque físico, que tú sientas la mano de alguien, tal vez eso regresa a un trauma, pero entonces, ¿cómo se puede hacer? Me imagino que sí, ¿no? Si regresiones, trabajo terapéutico, porque imagínate esa persona que tuvo ese accidente de vida, esa situación de vida, y que vuelva a sentir un abrazo rico, ¿cómo le cambiaría la vida? Creo que es algo maravilloso cuando se puede hacer esta transformación. Entonces, aprendamos a dar abrazos, aprendamos a aprovechar cuando ves a una persona querida que le puedas dar un abrazo, volvemos al punto aquí. En México creo que incluso te saludas con un abrazo. Cuando ves a los amigos llegas es hola y es el abrazo, bueno, dije aquí en México, pero bueno, allá en México. Y, y aquí en Europa sí son muchos besos. Yo les digo, yo aprovecho los besos porque son 2, 3, 4 besos y estás beso, 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 beso a todas las personas. Incluso los hombres se saludan de beso también. Cuando son familia, llegas y te saludas de beso, ok. Pero sí digo, ¿y qué pasa con el abrazo? ¿Dónde está esa parte de abrazar o qué significaría? Me voy a hacer a la tarea, es algo súper importante, pero en la relación de pareja, olvidémonos a lo mejor de relaciones de trabajo, de amigos, pero creo que sí en la relación de pareja, de sí o sí, esta parte de estar físicamente sintiéndose, Ujú. creo que no debería de pasar desapercibido ningún día. Con Ya. un beso al menos, pero todos los días debería de haber ese contacto porque es una conexión para la misma pareja, seguir sintiendo a la pareja. Entonces, pues bueno, aquí estas mis recomendaciones.
Muy bien, pues ya están todas las recomendaciones, ya, o sea, no cabe más, se entiende el contacto físico, o sea, ya está más que claro. Y ya tienen también en su arsenal todo lo que es los 5 lenguajes del amor para que se identifiquen. Si están interesados, pueden leer el libro, que es, ahí se detalla, dan ejemplos, cuentan las historias. Entonces, ya tienen las bases para que vayan indagando en este tema, que es muy, muy interesante. Y créanme que una vez que los conoces, una vez que ya eres consciente cuál es tu lenguaje del amor, que lo puedes hablar, que lo puedes experimentar, empieza a cambiar para bien tu relación. Y si no, como tú dijiste en una plática dentro de la comunidad, dale, es tu decisión si te quieres quedar con esa persona, y aunque sabes que no estás feliz, aunque la persona sepa qué es lo que te gusta, tú sepas qué le gusta a la persona, ya es una decisión tuya si te quieres quedar ahí o no. Entonces, este tipo de pláticas más adentradas, más profundas, las vemos dentro de nuestra comunidad de Integra Life. A los que estén interesados, ahí está el link aquí abajo y también en el link del canal. Ahí estamos haciendo meditaciones guiadas, vemos otras temáticas, ¿no? Como propósito de vida, productividad. Ahora con inteligencia artificial se pueden hacer muchísimas cosas. Y bueno, agradecerles por este maratón de lenguajes del amor que me encantó, Alita. Realmente tú lo acabas de decir, ¿no? Nos vuelve a renacer, nos vuelve a traer a nuestra conciencia y decir, ok, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿No? Y a empezar a buscar soluciones. ¿Por qué la gente no se abraza? Pues vas a investigar, nos vas a comentar luego en un video cuando tengas la solución o lo que hayas investigado. Y bueno, a los que quieran, están los videos ahí en el canal, pueden regresar, verlos, experimentar y cualquier pregunta déjenos en los comentarios. Estén atentos también a los siguientes videos que tenemos más temas muy, muy interesantes con lo que hemos experimentado en los últimos videos, Alita. Así es que de mi parte les mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Y ya ahora sí, a despedirte, que tú fue tu iniciativa de este libro, me encantó. Muchísimas gracias. Y bueno, también recordarles que si hay algunos temas que son de su interés, nos pueden compartir, por supuesto, para que nosotros podamos aportarles y que la intención precisamente con estos canales, con esta comunidad, es esta integración en tu vida, una integración Mm, de en todos los sentidos, desde tu persona, desde el contacto con los demás, desde tu pasado, tu futuro, tu manifestación. Creo que es importante que comencemos a, hoy es el momento de integrarnos de la mejor manera y conectar con personas que nos puedan aportar muchas cosas. Tú lo comentabas alguna vez, en una comunidad se hace mejor y que hay que saber escoger las comunidades donde nos aportamos. Y pues bueno, gracias a Integra Life también por todas estas invitaciones. Así es que nos seguimos viendo en las siguientes sesiones y muchísimas gracias. Te quiero, Tapita. súper. Nos vemos pronto. Igualmente, Alita, que esté muy bien. Chao, chao.